objetos Ok. y justo cuando estuvo la interrupción, uno de sus compañeros me decía que tuvo problemas al instalar el entorno de ejecución de Java, ¿bien? Conocido como máquina virtual de Java, Java Virtual Machine, JVM, que es en la parte de Java que se utiliza para correr programas hechos en Java. ¿Bien? Sí, en realidad, bueno, yo le instalé a la máquina virtual y, y es para sistemas operativos, para otra materia. Y cuando voy a abrir lo que nos mandó el profe, me tira un pantallazo azul. Bueno, ya lo Eso, veremos. sí, al final de la clase, si tiene un tiempito. Bien. File, New Project. Bueno, los que tienen NetBeans 8 directamente ven la opción esta de Java Application. No tienen estas tres carpetitas de acá que tiene el NetBeans 12 o 13. Bien. Que básicamente difieren en la estructura que le da el proyecto y los scripts de compilación que arman, cosa que a esta altura no nos aporta mucho, así que simplemente vamos a decir que vamos a trabajar con la opción Java with Ant, Java Application, o bueno, si quieren programar en PHP, C++, se van por estas categorías que tienen aquí abajo. Bien. En esta parte del wizard, lo más interesante por ahora es en qué carpeta va a parar su proyecto. Bien, para que se puedan compartir entre ustedes sus proyectos y ver qué es lo que hacen, trabajar en grupo. Bueno, esta carpeta es su proyecto. Finished. En el medio, si es la primera vez que usan, que usan Java, NetBeans le va a decir, ¿quieren activar Java? Ustedes le ponen que sí y a trabajar con Java. Voy a borrar estos comentarios. Bien. Y vamos a empezar a trabajar con objetos. Vamos a suponer un problema. Tenemos que hacer un programa que calcule el área de una figura geométrica. Rectángulos, cuadrados, triángulos. Bien. Y con la programación tradicional, imperativa, que aprendieron el año pasado, probablemente traten de crear una función llamada calcular área, que reciba dos enteros, una base y una altura. Esto suponiendo que el área que quieren calcular es de un rectángulo. Y acá vamos a poner public y acá vamos a hacer return base por altura. ¿Bien? Y probablemente acá en el programa principal, si quieren calcular un área, van a hacer esto. Calcular área rectángulo 2,2 y vamos a mostrar el área del rectángulo. Con este botón lanzamos el proyecto y vemos que el área de nuestro rectángulo es 4. ¿Bien? Quitando algunas palabras clave como public, class y static y package, el código que tenemos acá prácticamente es C. ¿Bien? Porque prácticamente el mismo código que ustedes programarían en el lenguaje de programación C. ¿Bien? Quizá, bueno, la función que usarían en C sería printf, acá println, cambiar el nombre de una función no es tan radical, pero las otras palabras claves esas
que por ahora no nos dicen mucho, la vamos a ignorar. Fuera de esas palabras claves y el cambio de la función printf por println, esto es lo que ustedes harían en C si tienen que calcular el área de un rectángulo y si tienen que calcular el área de un círculo. Y si tienen que calcular el área de un cuadrado, bueno, esto va a devolver un número flotante. Si tienen que calcular el área de un cuadrado, probablemente harían algo parecido a esto. Y probablemente hagan funciones auxiliares que sean llamadas por estas funciones y utilicen variables para ir definiendo los distintos rectángulos. ¿Y cuál es el problema de esta forma de programar? Que cuesta después mucho trabajo reutilizar parte de este código. ¿Bien? Porque las variables y las funciones relacionadas con los círculos por ahí se pueden mezclar con las variables y las funciones auxiliares relacionadas con el trabajo del rectángulo y se pueden mezclar con las variables y funciones de las relacionadas con el cuadrado. Bien. Entonces, los programadores de C se pusieron a pensar formas de organizar mejor los programas, de forma de que nuestro programa se parezca a la forma en la cual nosotros vemos el mundo, y crearon el concepto de clase y objetos y nació el lenguaje de programación C++. Bien, hay varios lenguajes de programación orientados a objetos, pero dentro del mundo de C, que es el que ustedes venían trabajando, la evolución de C++ fue sumar clases y objetos al lenguaje C. O sea, C++ es C con objetos. Y Java ya nació directamente con objetos. Así que no hay un Java imperativo. Directamente Java ya nació con la programación orientada a objetos incluida. ¿Bien? ¿Cómo sería la forma de resolver este problema desde el punto de vista de la programación orientada a objetos? Voy a ir al package, botón derecho, new, Java class. Vamos a agregar una clase a nuestro proyecto. Y le voy a poner a mi clase de nombre rectángulo. Quitamos comentarios. Y le voy a poner a rectángulos dentro de estas dos llaves int base, int altura. Bien. Entonces, estoy programando una clase que hasta acá, por lo que puedo observar en pantalla, ¿qué es una clase? Es un bloque de código, un bloque de un programa. Eso es una clase. Y por lo que veo hasta acá, ¿qué es lo que contiene una clase? Puedo ver que una clase tiene variables. ¿Bien? Entonces, acá estoy introduciendo la idea que es una clase. Voy a ir a mi programa principal y voy a usar esa clase. Quiero que presten atención cómo la utilizamos. Nombre de la clase, nombre para una variable, nombre de la clase. Bien. Entonces, clase variable igual a new nombre de clase. ¿Y qué va a tener esta variable R1? Voy a hacer R1 punto y puedo ver que tiene, entre otras cosas, base y altura. Bien. A altura le voy a asignar el valor 10. A base le voy a asignar el valor 10. Y voy a hacer un print line de
R1.base por R1.altura. Veamos que sale. Ejecutamos. ¿Bien? Entonces esto ya es un ejemplo en donde estamos creando un objeto. El nombre de la variable de mi objeto va a ser R1 de tipo rectángulo. Bien. Y ese objeto R1, que es de tipo rectángulo, tiene una altura y tiene una base, que son lo que hemos definido en la clase rectángulo. Esto no es nuevo para ustedes, ya lo hicieron el año pasado, cuando trabajaron con las estructuras, structs, del lenguaje de programación C. Lo usaron para definir un registro, un tipo de datos compuesto, y bueno, es exactamente la misma idea aquí en Java, aquí en el mundo de la programación orientada a objetos. Una clase es un tipo de datos que estamos definiendo nosotros. Es un tipo de datos definido por el usuario. ¿Bien? Entonces, cuando yo declaro la variable R1, esta variable R1 es de tipo rectángulo, que es un tipo compuesto que contiene una base y contiene una altura y le puedo asignar valores y puedo consultar esos valores. ¿Bien? Pero bueno, para empezar a hablar de objetos, acá en vez de registro o estructura, a esto le voy a poner el nombre de clase. Y acá a la creación de la variable, utilizando la palabra new, le vamos a llamar creación del objeto o instanciación de un objeto. Porque nos gusta pensar que un objeto es un caso concreto de una clase o una instancia de una clase. ¿Bien? Por ejemplo, podríamos tener la clase jugador y crearíamos un objeto que tendría los datos de Messi. O podríamos crear la clase equipo y crear un objeto, una instancia, un caso concreto de un equipo y esa variable ponerle como nombre Argentina. Bien. Entonces los objetos se crean con new. Se manejan con variables. En este caso, R1 es la variable que me va a permitir a mí controlar ese objeto que estoy creando. Bien. Y hasta acá los objetos contienen datos. Y esos datos, que no son otra cosa que variables, nosotros los llamamos de diferentes formas. Le llamamos atributos, le llamamos estado de un objeto, le llamamos campos de un objeto, y todos esos son sinónimos. ¿Bien? Entonces hasta acá prácticamente nada nuevo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace que los objetos sean tan interesantes? Veamos. Voy a ir a la clase rectángulo y le voy a agregar una función. Int getArea. Y acá voy a poner return base por altura. ¿Bien? Y esas 3 líneas de código que acabo de agregar a la clase rectángulo lo cambian todo. Nos dan vuelta la cabeza, nos crean el concepto de el paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Porque ahora nuestra clase no solo dice que los rectángulos tienen base y altura, sino que además son capaces de calcularnos el área. ¿Bien? Los objetos ya no son meros contenedores de datos, sino que van a tener también las operaciones que se hacen con esos datos. Código que trabaja con esos datos. ¿Bien? A esto nosotros le llamamos operaciones del objeto y también otro sinónimo es los métodos del objeto.
¿Bien? Métodos, operaciones, comportamiento, son distintas formas de llamarlo. ¿Bien? Y acá usamos el inglés por una cuestión económica, porque get, 3 letritas, es mucho más corto que calcular, mucho más corto que obtener. Así que preferimos usar el inglés para que a la hora de obtener el área, el código no se extienda tanto a lo ancho. ¿Bien? Entonces observen en mi programa principal, yo ahora acá voy a poder la lógica del cálculo del área, tenerla junto con los datos, y acá simplemente voy a decir R1 punto get área. ¿Bien? Entonces observen qué bonito, ejecuto este proyecto y ya creo un rectángulo, le digo a ese rectángulo cuál es su base y su altura, y le pido a ese rectángulo que me entregue su área. Vean la potencia que tiene esto. Esto nos cambia todo el panorama de la programación. ¿Bien? Si yo necesito usar un rectángulo en otro sistema, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Llevarme la clase rectángulo. ¿Bien? Y me llevo empaquetado todo lo que sean datos de un rectángulo, como la base, la altura, y podríamos tener color, podríamos tener posición, etcétera, una variedad enorme de datos, y el código que trabaja con esos datos, calcular perímetro, calcular área, mostrar, etcétera. Todo eso es súper fácil de reutilizar en otro sistema porque solamente me tengo que llevar la clase rectángulo a ese otro sistema. ¿Bien? Agreguemos acá otro comportamiento. Voy a mostrar. Acá vamos a poner system out line. Hay un rectángulo de base más y altura más altura. ¿Ya? Vean qué bonito. Y le voy a poner un método void set que reciba la base y la altura. Esto más adelante lo vamos a hacer con algo llamado constructores, pero como todavía no lo conocemos, vamos a hacerlo de esta forma. Base vamos a poner B y A. Base igual a B, altura igual a. Bien. Entonces observen ahora cómo puedo simplificar mi programa enormemente, porque después de crear el rectángulo le voy a hacer set 510, crear un segundo rectángulo, set 2, y vamos a hacer r1.mostrar, r2.mostrar. Y vean la salida de este programa. Soy un rectángulo de base 5 y altura 10, soy un rectángulo de base 4 y altura 2. ¿Y por qué no? Le sumemos más. Y mi área es más get área. Y ahora queda un excelente ejemplo donde todo el código del rectángulo está en la clase rectángulo y en el programa principal simplemente hacemos uso de la funcionalidad del objeto y guardamos los datos necesarios de ese objeto ahí donde lo ven. Vean esa belleza. Vean cómo todo encaja, todo se queda mucho más claro, todo lo que sea código del rectángulo está en el rectángulo y no está afuera. En el programa principal hago uso, pero no incluyo lógica de los rectángulos. No voy a calcular el área en el programa principal, lo tengo que hacer en la clase rectángulo. Entonces esto me lleva a empezar a pensar que ahora voy a hacer mis sistemas en términos de objeto. ¿Bien? Voy a programar un objeto cliente, voy a programar un objeto
factura, voy a programar un objeto venta, empleado, y esos objetos van a ser los ladrillos, los bloques que voy a poder ir reutilizando en mis diferentes sistemas. Bien, tengo que hacer un sistema de venta para una farmacia, tengo que hacer un sistema de venta para un local de ropa y tengo que hacer un sistema de venta para una página de ventas online. 3 sistemas diferentes. Pero puedo hacer una clase cliente y utilizar esa misma clase cliente en estos 3 sistemas. ¿Bien? La clase factura también la puedo reutilizar en estos 3 sistemas. Entonces, yo ahora creo conceptos, cliente, producto, venta, etcétera. Y después cuando tengo que hacer un nuevo sistema, digo, a ver, ¿qué objetos que ya tengo los puedo tomar y usar en mi nuevo sistema? ¿Y qué objetos me faltan? Bueno, a los objetos que me faltan los voy a programar en mi nuevo sistema. Y ya van a estar disponibles para el nuevo sistema y para futuros sistemas que tengan las mismas necesidades. ¿Bien? Por eso esto le llamamos paradigma, porque ahora ya dejamos de pensar en nuestros programas como un cúmulo de funciones que reutilizamos y empezamos a pensar ahora en nuestros programas en una colección de objetos que vamos reutilizando. ¿Bien? Profe, Cambia totalmente el paradigma con esto básico que acabamos de ver. ¿Alguien quería decir algo? sí, profe, si podría mostrar cómo quedó la clase. La clase La clase vector. tenemos 2 atributos y 3 operaciones. ¿Bien? Y si necesitáramos más, podríamos venir acá y ponerle cosas. Un rectángulo podría tener un atributo color, un atributo trazo a la hora de dibujarse, un atributo color de la línea, color de fondo, posición, entre otros. ¿Bien? Y las operaciones. Observen que se simplifica un montón. Ya no tengo un calcular área de rectángulo, tengo un get area. No necesito pasarle parámetros. Esa es otra belleza de esto. Cuando yo llamo a getArea, no necesito, al llamar a getArea, no necesito proporcionar la base y la altura. Se va a usar la base y la altura del objeto. Bien. Entonces, el pasaje de parámetros se simplifica un montón. Ya no tengo que pasarle todos los datos a la función para que la función realice el cálculo, sino que solamente le paso los datos que no se encuentran contenidos en el objeto que tiene la función. Bien. Bueno, a modo de repaso vamos a hacer exactamente lo mismo para crear la clase círculo y la clase cuadrado. Bien. Voy a ir al paquete, botón derecho, New Java Class, cuadrado. En la clase cuadrado voy a poner lado, getArea, me va a devolver lado por lado. Y bueno, el mostrar se lo dejo para ustedes. Bien, tarea para la casa, que programen ustedes el mostrar. Bien, entonces voy a mi programa principal y voy a crear un cuadrado. Cuadrado, cuadrado 1 igual a new cuadrado. Bien. Esta es la forma de crear objetos. Para crear objetos usamos clase variable igual a new clase. Esta es la sintaxis para crear objetos. Clase variable igual a new clase. ¿Bien? Acá estoy creando un objeto cuadrado. ¿Bien? Y yo dije,
Si vemos el código de la clase cuadrado, ¿qué es lo que yo dije? Dije que un cuadrado tiene un lado y dije que un cuadrado sabe calcular el área. Entonces, al ejecutar este proyecto, este 100 que ven acá no es otra cosa que el área de mi cuadrado. ¿Bien? Entonces, ese sería el código de la clase cuadrado. Tiene un atributo y tiene una operación. Podría tener más. Color, pongámosle color, como una cadena de caracteres. Posición, X, posición Y. Y le pueden seguir agregando más atributos a esta figura geométrica. Repasamos una vez más. Hagamos una clase círculo. Acá vamos a poner un atributo radio de tipo double. Capaz que ustedes estén acostumbrados a usar flotante. Bueno, acá no se usa tanto flotante. Si lo tenemos al tipo de dato flotante, preferimos double. Double radio. Double get area. Acá devolvemos. Return 3.14 por radio por radio. Y en nuestro programa principal vamos a crear un círculo. Y vamos a calcular el área de ese círculo. Un círculo de radio 3. Bien, probamos este ejemplo. Y podemos ver que el área de un círculo de radio 3 es de 28,26. Bien. Entonces, continuando con algunas conceptos teóricos. Entonces, a partir de la clase podemos crear objetos. Vemos la clase como el molde para crear los objetos. Y los objetos son instancias de la clase. Bien, por ejemplo, imagínense un barrio de esos del gobierno. Bien. Hacen un solo diseño, un solo plano. Y con ese plano hacen 10 casas. Bien. Los planos, el plano, digamos, de la casa esta modelo sería como la clase. Estamos definiendo la clase casa de 2 pisos con tales características. Y creamos 10 objetos a partir de esos planos. Cada uno de esos objetos son instancias de la clase. Por eso es que muchas veces a las clases también se le llaman planos o blueprints para crear objetos. ¿Bien? Pero cada casa tendrá sus propios atributos. Por ejemplo, cada una tendrá un color diferente, cada uno puede tener una altura de calle diferente en la dirección, un propietario diferente. Entonces, cada objeto tiene sus propios valores para los atributos. ¿Bien? Entonces, un objeto auto tiene marca, tiene color, tiene modelo. Esos serían los atributos. Y se puede encender, acelerar y frenar. Estas serían las operaciones
las operaciones sobre el auto. Bien. ¿Cómo se diagraman las clases? De esta forma. ¿Bien? La clase perro tiene atributo nombre, raza y altura, operaciones comer, dormir y ladrar. ¿Bien? Profe, Sí, en ese caso la clase sería animales y el objeto puede ser perro, gato, etc. no. Sí, Lo que vos estás planteando lo vamos a ver la clase que viene y sería una jerarquía de clases. Podría estar la clase mamífero, de ahí podría descender la clase, bueno, alguna clase intermedia, llegamos a los caninos, de ahí tenemos los perros. Todos siguen siendo clases dentro de una jerarquía de clases. ¿Bien? Hasta que llegamos al objeto. El objeto va a ser tu perro. ¿Tenés perro? No sé si. sí, Bien, tu perro sería el objeto ya, propiamente dicho. Tu perro tiene un nombre, tu perro tiene un dueño, que sos vos, tiene una raza específica. Bueno, tu perro es un objeto perteneciente a la clase perro que pertenece a una jerarquía de clases que, bueno, eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Bien. Si pensamos que tenemos que hacer un sistema para registrar un torneo de fútbol, ¿cuáles creen ustedes que serían las clases y algunos ejemplos concretos de objetos? Repito, tenemos que hacer un sistema. Sería uno cantidad de equipos. Equipos. Equipo singular sería una clase. ¿Bien? Y equipo tendría un nombre, entre otros atributos. Bien, ya hemos identificado una clase para nuestro sistema para gestionar un torneo de fútbol. ¿Qué otra clase tendríamos? primera A sería una subclase, una tema de jerarquía. Árbitro serio, profe, ¿puede ser? Un Querido árbitro. profe, Un árbitro, ¿encuentro? sí. Árbitro sería una clase. ¿Alguien más dijo algo por allá? Si no sería la clase también, una clase sería el encuentro, por decir, el partido, digamos, quién jugaría contra quién. Perfecto. El partido sería una clase. Bien. Y un objeto de esa clase sería, por ejemplo, un partido que tenga como sede el Club Banco Provincia, que tenga como fecha el día domingo 10 de abril, que tenga como horario 10 de la mañana, que tenga como participante 2 equipos y que tenga como resultado el resultado del partido. ¿Bien? Entonces, eso sería un caso concreto de un partido y tendríamos que tener una clase para los partidos. ¿Bien? Entonces acá tenemos equipo y partido. ¿Qué otra clase tendríamos? Clase jugador.
La clase jugador, fundamental. Porque para cada jugador tenemos que registrar su nombre, el número de su camiseta y quizá algún otro dato, como por ejemplo el tipo de sangre, porque si ante un evento médico necesitan asistirlo, necesitamos tener ese dato por cuestiones legales quizá. Bien, entonces ahí hemos identificado 3 buenas clases para nuestro sistema de gestión de campeonatos de fútbol. Pueden haber más. Tenemos partido, equipo, jugador, dijeron árbitro, no está mal. Profe, público puede ser una clase. Público, generalmente no gestionaríamos el público, quizá gestionaríamos entradas, ¿bien? O sea, nosotros no registramos el nombre de las personas que van a ver un partido de fútbol, sí podemos registrar que Las tenemos ventas, las entradas. 10 entradas y de las 10, 5 están vendidas, ¿bien? Claro. O sea que una entrada podría ser una clase, un espectador en sí mismo, solamente que estemos haciendo un sistema como de Ticketek, donde ahí tenemos registrado a la persona que compra la entrada para ver el partido. Bien, ahí sí podríamos tener el nombre de la persona que compró la entrada. Profe, si es torneo de primera, de segunda, tercera categoría, ¿eso entraría en tema de jerarquía de clase? No, eso sería un atributo de la clase torneo, que indicaré si ese torneo, a qué categoría pertenece ese torneo. Bien. Ah, de la clase de partido que dije. De la clase torneo. Ah, O sea, torneo. debería haber una clase torneo. Bien, Bien. perfecto. La clase torneo tendría como atributos una categoría, tendría un nombre. Profe, ¿la clase torneo será la principal? Podríamos hacer que la clase torneo sea la clase que tenga todos los partidos que se van a jugar de ese torneo, que tenga todos los jugadores, todos los equipos, mejor dicho, y los equipos a su vez los jugadores. Así que sí, podríamos plantear como que la clase torneos a su vez podría ser el rol de la clase principal. ¿Y cómo sería con los cruces de los equipos? Tendríamos clases torneo, ¿bien? Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con los conceptos de agregación y composición. Ahí vamos a ver cómo se relacionan los objetos entre sí, ¿bien? Porque los cruces son relaciones, ¿bien? Nosotros tenemos relacionado un partido, está relacionado con 2 equipos. Bien, un partido tiene una fecha, tiene un lugar, tiene una hora y tiene 2 equipos. Y cada equipo a su vez es un objeto, que a su vez tienen 11 jugadores cada uno. O sea que todos esos objetos que van a formar parte de nuestro sistema, de alguna forma están conectados y relacionados. Eso vamos a ver dentro de poquito, cuando tengamos una cantidad de objetos interesantes para trabajar en conjunto. Profe, aquí en los ejemplos que hicimos, ¿hay algún objeto? ¿Sí? ¿Cuál sería el Tenemos, objeto? acá tenemos, en este ejemplo, 4 objetos. ¿Cuadrado, ¿Cuáles son? círculo y rectángulo? No, No, son esas 3. son las, Esas esas son son las las clases. clases. Claro, por eso Sí. no logro identificar el objeto. Bien. El objeto sería, por ejemplo, tenemos un rectángulo concreto que tiene una altura de 5, una base de 5 y una altura de 10. Eso es un objeto. Bien. Cuando de una clase tomamos la clase y le damos valores a todos los atributos, estamos indicando que tenemos un objeto específico. O sea,
Acá tenemos específicamente dos rectángulos. Tenemos un rectángulo específico que tiene base 5 y altura 10 y tenemos otro rectángulo específico que tiene base 4 y altura 2. Cada uno es un objeto rectángulo, cada uno tiene su propia base y cada uno tiene su propia altura. O sea que R1, nuestra variable R1, tiene un objeto rectángulo. Nuestra Profe, ¿me variable R2 puede tiene... volver a mostrar la clase rectángulo? Algo no me Sí, está funcionando. bien. Entonces lo importante es que ustedes vean, cada vez que se llama a new, ¿cuántas veces llamamos a new acá? 1, 2, 3, 4. Cada vez que se llama new se está creando un objeto. Bien. Acá estoy creando dos objetos rectángulos, un objeto cuadrado y un objeto círculo. Bueno, y de vuelta. Este es el código de la clase rectángulo. Una consulta, profe, ¿lo va a pasar el código usted o no? ¿Sí? Buenísimo. Profe, volviendo al ejemplo que usted da, por ejemplo, del partido, si tomamos lo que es la cancha, ya sería objeto si, por ejemplo, decimos que la cancha tiene 10 metros de largo, el césped está bien, cosas así. Todo depende Sí, de qué dato es útil para vos. Bien. Un objeto persona puede tener como atributo el color de los ojos. Ahora la pregunta es, ¿tu sistema le sirve ese dato? Cuando ustedes se inscribieron en la facultad, ¿pusieron su color de ojos? No. 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 Depende. Sí. Ahora, si estuvieran haciendo un sistema como Tinder, quizás el color de ojos podría ser un dato que le pidan al usuario durante la carga. Bien. El Bien. dominio del problema va a definir qué datos o qué atributos de todo lo que hace a la cosa ustedes lo van a incorporar en su clase. Porque los objetos son representaciones en software de cosas de la vida real. La cosa de la vida real puede tener 1000 características, pero para su sistema solamente necesitan 3, 4. Entonces, a eso de seleccionar cuáles características del objeto ustedes van a incorporar en su sistema, tiene un nombre. Le decimos abstracción. Abstracción es este proceso de seleccionar cuáles características de las cosas la vamos a incorporar en nuestros objetos de software. O sea que base, altura y área son atributos del objeto rectángulo. No. Base y altura son atributos. Área, en este ejemplo, está planteado como una operación. O sea, el área no ocupa lugar en memoria. Base y altura ocupan lugar en memoria. Área consume procesamiento, pero no ocupa lugar en memoria. Facho. Bien. Bueno, para terminar la clase de hoy, voy a crear instancias, objetos de clases que ya vienen con Java, como para que vean un poco esta idea de que está buenísimo. Yo tengo que hacer un sistema y uso, reutilizo, reciclo las clases que ya están y solamente tengo que programar las clases que me faltan. Bien. Voy a ir a mi programa principal y les voy a comentar que Java tiene, por ejemplo, una clase fecha. La voy a instanciar de esta forma.
Y voy a hacer un system line de fecha punto toString. Bien. Estoy creando un objeto fecha y llamando a su método toString. Ejecutemos este programa. Y acá podemos ver la salida del objeto fecha. Se pueden imaginar qué atributos tiene el objeto fecha. Tiene año, tiene mes, tiene día, tiene hora, tiene minuto, tiene segundo, tiene el tipo de codificación de la hora, de acuerdo a la zona horaria, etc. Todos esos datos están dentro del objeto fecha. Son atributos de la fecha. ¿Y qué comportamiento puede tener una fecha? Fecha punto, veamos qué operaciones tenemos. Preguntar si una fecha es menor que otra, mayor, compararla. Obtener de la fecha solamente la hora, solamente los segundos, solamente los minutos. Obtener el mes de una fecha. Por ejemplo, yo con el método setTime podría calcular la fecha correspondiente a dentro de una semana. ¿Bien? O sea, si yo necesito saber cuál va a ser la fecha dentro de 7 días, lo podría calcular de esta forma. Entonces, dentro de 7 días, ¿qué fecha va a ser? 14 de abril a las 19:36. Entonces ahí acabo de hacer una pequeña aritmética de fechas. Las fechas son objetos y vienen con un montón de operaciones como comparar, obtener una parte, etc. ¿Bien? Entonces, un objeto que está piola para que vayan investigando, probando, jugando, viendo qué pasa, viendo qué les ofrece, viendo cómo se utiliza, es la fecha. Bien. Probemos otro objeto que viene con Java, que podría serles de utilidad, que lo vamos a utilizar mucho más adelante. Observen este ejemplo. Voy a instanciar la clase java.awt.frame. Ventana igual a new java.awt.frame. Y voy a hacer ventana.show. Ejecuto el proyecto y este es el resultado. Tengo este objeto, es una ventana. ¿Bien? Las ventanas son objetos. ¿Por O qué sea, acá aparece tengo un tachado? objeto. Bien, ¿por qué aparece tachado show? Porque los creadores de esta librería se le ocurrió que en vez de show podríamos utilizar la alternativa set visible con el valor true para mostrar la ventana. Tiene el mismo efecto. Bien, entonces el programador lo que hace es decir show está obsoleto, en inglés deprecated. Le pone un pequeño comentario, NetBeans nos muestra tachado como sugiriéndonos usar la versión set visible en vez de la función show. Pero en realidad, cualquiera de las dos funciona. ¿Bien? Es solo una sugerencia. En vez de usar show, usar set visible. ¿Bien? Entonces, a esta ventana le voy a agregar un objeto new button. Entonces ahí con esas 3 breves líneas de código
Y gracias a que existen las clases ventanas y botones, acá tengo un objeto botón dentro de un objeto ventana. ¿Bien? Se puede imaginar qué posibles atributos tenemos de los botones. Los botones tienen un ancho, un alto, un color, un texto, un tipo de fuente, etc. ¿Bien? Y la ventana, ¿qué atributos puede tener? Un título, puede tener un atributo que indique si está minimizada, maximizada, etc. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer ventana.set y ponerle hola mundo. Entonces acá estoy cambiando el atributo título de la ventana. Entonces ahora observen que la ventana arriba tiene como título hola mundo. Bien. Acá estamos usando 3 clases que vienen con Java. ¿Cuáles son esas clases que vienen con Java? La clase date, un objeto date que representa una fecha en particular. La clase frame que representa una ventana. La clase button que representa un botón. ¿Bien? Entonces acá, de vuelta, vemos cómo nos facilita mucho la tarea el concepto de los objetos. Yo estoy tomando clases que ya existen para crear objetos y solamente con combinarlos ya puedo hacer un sistema y crear los objetos que me falten para que entre los objetos que yo creo más los que tengo, puedo lograr mi objetivo de tener un sistema con un fin específico. ¿Bien? Último ejemplo, voy a agregar a mi proyecto una clase Java llamada dado. Un dado tiene un valor y puede tener una operación lanzar, que lo que va a hacer es que el valor pase a valer. Y acá voy a poner, observen, new java.till.date .getTime módulo 6 más 1. Vean qué belleza. Acá le vamos a poner un long en vez de int, solo para que no chiste el compilador, porque getTime me podría devolver un valor un poco más largo. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo es utilizar la clase fecha para obtener un valor del reloj de la computadora y aplicarle el módulo 6 para obtener un número entre 0 y 5, sumarle 1 y obtengo, ¿qué cosa? Un valor entre 1 y 6. O sea, acabo de crear un objeto dado que cada vez que lo lance va a hacer que cambie de valor. Y este objeto dado me serviría para cualquier juego que yo quiera programar. Quiero programar el juego de la oca, puedo usar este objeto dado. Quiero programar el juego de una generala, voy a crear varias instancias de este mismo dado. ¿Bien? Y cualquier juego que quiera programar que necesite un dado, lo tomo este dado para programar mi juego. De eso se trata el paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Entonces acá voy a arrancar este programa instanciando mi dado. Voy a lanzar el dado 1 y voy a mostrar. Observen. Ejecuto. Y acá tenemos este 5. Este 5 es la salida de mi dado.
Profe, Vuelvo a lanzar, me da un 3. Cada vez que lo lanzo, me va a dar un valor diferente porque el valor termina siendo obtenido del reloj de la computadora al momento de la ejecución del programa. ¿Sí? entonces dado 1 y R1 en el caso del rectángulo serían los nombres de los objetos. Bien, nos estamos acercando. Dado 1 y R1 sería el nombre de las variables detrás de las cuales están los objetos. No quiero decir que dado 1 y R1 son los objetos. No está mal que lo piensen así, que R1 es un objeto y que dado 1 es un objeto. No está mal. Pero con el tiempo va a ser más preciso decir que dado 1 es una variable que me permite manejar un objeto dado y que R1 es una variable que me permite manejar un objeto rectángulo. ¿Bien? Entonces, dado 1 y R1, nosotros le llamamos referencias a los objetos. ¿Bien? Gracias, profe. Y bueno, se nos acabó el tiempo, seguramente tienen otra materia. Yo tengo otra actividad académica, así que había un alumno que tenía un problema con la BM, pásame la captura del error y bien me desocupe, lo retomamos por ahí y compartimos en el grupo, así si alguien más tiene el Claro, mismo entonces. problema, lo va a tener la Sí, respuesta. tira pantallas azul. Es lo único. Pero bueno. Vale, Ya voy arranquemos a ver por si lo pasármelo por ejecuto WhatsApp. y bueno, Bien, y yo sí, sí. bien me desocupe de la actividad.